Muy buenas tardes para todos. De parte de la Asociación Colombiana de Ingenieros ASIEN les damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros, por su tiempo. El día de hoy nos va a acompañar el ingeniero Jairo Frechas. Ingeniero Jairo, ¿en este momento usted nos escucha? Sí, perfecto. ¿Me escucha bien? Sí, señor, en este momento lo escucho bien. Ya lo pasé como presentador, es tan amable. ¿Cómo hago para como presentador? Ahí lo pasé como presentador. ¿Podemos colocarla en el panel de Ahí nosotros? está, No, aún no. pero no veo por dónde. Ya, ¿Usted en me un está momento viendo? nuevamente le va a aparecer, ingeniero. Permítame un segundo. Bueno, Ahí le va a aparecer un mensaje. sí. Mostrar mi pantalla le dice. Ah, sí, es que me estaba diciendo que abra preferencias del sistema para aceptarla. No podrá hasta que no salgas de la aplicación, me dice. Me dice que tengo que reiniciarlo. Reiniciar su equipo. Sí. ¿Qué equipo estamos utilizando? Qué pena, ingeniero. ¿Un Mac? Pedimos a los asistentes un momento, que el ingeniero pueda mostrar la presentación. ¿Escucha? ¿Me ve? No, ingeniero, solo lo escuchamos. Y ya me ve, pero es que me decía que Ahora está sí lo solo. vemos. Ah, ok, ahora sí, compártame, por favor. Sí, señor, nuevamente. Ah, ingeniero, ya quedó como presentador nuevamente. ¿Ya ven mi pantalla? Aún no, ingeniero. Ahora ¿Sí sí la ya. ven? Sí, señor, ya la estamos viendo. Ah, bueno, entonces voy a conectar aquí la fuente un segundo y ya. Listo, cuando quiera entonces podemos proceder. ¿Cuántos asistentes hay? En este momento tenemos 18 asistentes, ingeniero, de parte de Hacienda, darle la bienvenida igual a nuestros asistentes por acompañarnos. Recuerden que los asistentes pueden compartir el link. Para cumplir con el horario, ingeniero, en este momento, de parte de Hacienda, como siempre, darle la bienvenida y gracias por su tiempo y su conocimiento y por compartirlo con ellos. Podemos dar inicio a la conferencia, ingeniero. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos. Agradezco así la invitación para compartir en este espacio de una hora. 45 minutos duraremos en la presentación y 15 para preguntas sobre un tema bien importante dentro de los problemas eléctricos que se presentan en las organizaciones, en las instalaciones eléctricas, que tiene que ver con la compatibilidad electromagnética. Entonces voy a transmitir una información y si alcanzamos algunas experiencias y conocimientos sobre este fenómeno de la compatibilidad electromagnética. Dejen sus preguntas para la parte final y con mucho gusto las atenderemos.
El concepto de la compatibilidad electromagnética es la capacidad de cualquier aparato, equipo o sistema para funcionar de forma satisfactoria en un entorno electromagnético sin provocar perturbaciones electromagnéticas sobre cualquier cosa o equipo en ese entorno. De tal manera que un aparato o un equipo o un sistema no debe ser fuente de interferencias que afecten a otros equipos en ese entorno. Y de igual manera, un aparato, equipo o sistema debe ser capaz de operar adecuadamente en ese entorno sin ser interferido por otros equipos. Eso es lo que se denomina la inmunidad o susceptibilidad electromagnética. Siempre lo he hecho coloquialmente comparando el equipo 1 como el fumador y el equipo 2 como el asmático. Si yo pongo el fumador en un ambiente muy cercano del asmático, lo voy a afectar. Si lo coloco en un ambiente retirado del asmático, no lo voy a afectar. O sea, que siempre está la fuente, el entorno o el medio en que se comunican el equipo 1 y el 2 y el afectado, que si coloco el asmático, pues retirado de la fuente, no se ve afectado. O si tiene le mejoramos la susceptibilidad de verse afectado en esos entornos. De tal manera que un equipo es electromagnéticamente compatible cuando funciona en un ambiente electromagnético de forma satisfactoria y sin producir interferencias o perturbaciones electromagnéticas que afecten esa operación normal de cualquier aparato o dispositivo que se encuentre en ese ambiente. Esto está certificado por marcas como estas, por ejemplo, la CE de la Comunidad de la Unión Europea, y existen otras directivas que también hablan de esto, como la CIEC. Esas interferencias electromagnéticas, radiointerferencias o interferencias de radiofrecuencia, son perturbaciones que ocurren en cualquier circuito, componente o sistema electrónico o eléctrico causados por una fuente de radiación externa o interna. Por lo tanto, hay generadores de interferencias, hay caminos de acoplamiento y hay receptores de esa interferencia, el fumador y el asmático. De tal manera que el equipo 1, que es emisor, puede producir tensiones o intensidades o campos electromagnéticos que potencialmente son la causa de esas perturbaciones o los demás elementos en su entorno. Y los equipos susceptibles en su funcionamiento se pueden ver degradados con presencia de esas perturbaciones electromagnéticas que producen otros equipos o ellos mismos. Peor caso que un asmático fumara. De tal manera que una fuente generadora de compatibilidad puede transmitirla por dos métodos principales. Uno, el acople radiado de esas interferencias, afectando al equipo 2 susceptible, o la otra forma es conducida, ya sea por el cable de alimentación que vemos acá, o por la conexión entre los equipos, su conexión entre los sistemas de puesta a tierra. Entonces pueden circular señales o corrientes que vienen a afectar el equipo 2 por parte del equipo 1 u de otra fuente externa. Estas son comunicaciones que se denominan señales de modo común. Y la otra forma que se pueden afectar es por los cables de alimentación entre el equipo 1 y el equipo 2. La fuente de alimentación directa entre un transformador y un motor, un estabilizador y un computador, una UPS y las cargas que se conectan, etcétera, de tal manera que eso se denomina acople conducido, cuando van circulando por la parte de conductores físicos. Ya no es por el aire radiada, sino de forma conducida. Y para solucionar eso en general, se procede de la siguiente manera. Se trabaja con el blindaje o apantallamiento en el equipo 1 para garantizar que no emita esas señales o esas señales se queden aquí atrapadas dentro del equipo 1. Pero también pueden salirle conducidas, entonces se colocan filtros o elementos como impedancias, bobinas, spark gaps, etcétera, que desacoplan o limitan la afectación sobre el equipo 2. Esta elimina el acople conducido. Y en el caso de los cables o conductores entre la fuente del equipo 1 y el equipo 2, se hace o se realiza por medio de transformadores, acondicionadores de tensión, estabilizadores, UPS, filtros. Hay muchas técnicas para poder
desacoplar esos y eliminar el acople conducido. De tal manera que dentro de esas soluciones está la cuarta, que es el blindaje para el equipo afectado. Entonces, le pongo una cabina al señor que fuma o le pongo una cabina de protección al señor que sufre de asma para que no respire el humo. Entonces, esta protege del acople radiado, o sea, él se protege de esas interferencias externas y esto es lo que se denomina gestión de la inmunidad. En el otro se llamaba gestión de la emisión, de tal manera que la solución pues, plena, más completa sería blindaje en el equipo 1, blindaje en el equipo 2 y un filtro y unas conexiones entre los cables tanto de tierra como de los cables de alimentación entre las fuentes. Estas soluciones son costosas, por eso siempre hay que pensar en varias alternativas a la hora de comprar equipos, adquirir equipos. Debo saber si ese equipo emite interferencias que afecten los demás equipos que voy a tener en el entorno, o cuando compro el equipo, ver si ese equipo es susceptible de verse afectado en el entorno que lo voy a conectar. Si es muy sensible, pues tengo obligatoriamente que acudir a algunas de estas técnicas que pues no deberían ser solucionadas por parte del usuario, porque el usuario desconoce de los temas de compatibilidad, desconoce de los problemas de corrientes de modo común, de los temas de armónicos, de radioemisión y demás. Entonces, un ideal para esto es que los equipos que se fabriquen ya traigan una alta inmunidad o una baja susceptibilidad a verse afectados en cualquier tipo de entorno electromagnético. Por ponerles un caso, anteriormente un televisor se encontraba con niveles de tensión que variaban entre 120 voltios, más o menos un 10% de variación, que era el rango aceptable. Hoy en día encuentra uno no solo televisores, sino los adaptadores para las lámparas, los computadores, que varían entre 80 y 240 voltios. Eso es aumentarle el nivel de inmunidad, de manera que ellos no se ven afectados por cualquier variación de tensión entre 80 y 240 voltios y van a trabajar adecuadamente en cualquier entorno, en cualquier instalación del país donde haya fluctuaciones de tensión. Es a eso a lo que se le debe apuntar realmente y no dejarle este problema al usuario. De tal manera que lo que estoy proponiendo con esta charla es eso, que los usuarios aprendamos a comprar equipos, a identificar esas susceptibilidades, esas afectaciones y obtener equipos certificados con esas certificaciones de compatibilidad electromagnética. Y hay una serie de términos que están relacionados con el tema, como el nivel de emisión, el límite de emisión, el límite de inmunidad, el margen de emisión, el margen de inmunidad, el nivel de perturbación, de inmunidad a una perturbación y demás, que para ponerlos en contexto fácil de entender, los voy a explicar con un símil que es el nivel de ruido que puede soportar un ser humano. Entonces, por ejemplo, según esta gráfica vemos que el espacio del nivel de ruido que es aceptado por un ser humano, que esté entre una conversación y un espacio tranquilo, puede ser del orden de estos decibeles, entre 50 y 60 decibeles. Si tengo ruidos inferiores, pues no lo va a afectar, como el ruido de hojas cayendo, de una noche tranquila, o ya empieza a ser afectado el oído cuando hay un ruido de música estridente, de vehículos o motos muy fuertes, de máquinas industriales o ya de un avión que puede llegar a 150 decibeles. Y también depende de la distancia. Recuerden que todas las situaciones en general están correlacionadas directamente no solo con el nivel de la intensidad del ruido o la emisión, sino con su duración. O sea, lo que mata de un veneno no es el veneno, sino es la dosis del veneno. Entonces hay que eso tenerlo en cuenta también y por eso, para entender más fácilmente esto, comparemos los límites de emisión de los ruidos máximos, que lo que establece la norma IEC es
el límite de emisión, que es el nivel máximo permitido para un usuario en una red pública o en un aparato. En este caso hablamos de 55 decibeles de la gráfica. Luego viene el nivel de compatibilidad electromagnética, que es el nivel máximo especificado de la perturbación que se puede alcanzar en un ambiente dado. Sería de 80 decibeles, o sea, ya empieza a ser un nivel que empieza a afectar la compatibilidad y la tranquilidad y la salud de las personas. Cuando ya se llega al límite de inmunidad, es el nivel en que la perturbación soportada por el material sistema de equipo ya no se puede aceptar, 90 decibeles en este caso. Y si se supera ese valor de 100 decibeles, aquí ya se habla de que se superó el límite de soportabilidad o susceptibilidad, a partir del cual ya se produce el mal funcionamiento del material sistema de equipo. En este caso, el oído se ve afectado. Y ya viene la destrucción del equipo. Si pasamos de 120 decibeles durante un tiempo determinado, voy a tener la pérdida del oído totalmente. Es la destrucción del material, sistema y equipo. Y aquí aparecen entonces las explicaciones del margen de compatibilidad, que sería entre el valor soportable y el valor ideal, o el valor del margen de inmunidad, que está entre el óptimo y el soportable, o el margen de emisión, que es hasta llegar al cero, al óptimo. Si encontramos valores dentro de este margen normalizado y por debajo, se consideran aceptables, o sea, de color verde. Si tenemos valores superiores a ese límite de inmunidad y por debajo del límite de soportabilidad, los consideramos amarillos, o sea, atención porque ya estamos saliendo de los umbrales, y si está por encima del nivel soportable ya es inaceptable y es crítico, en color rojo. Ese es el concepto de esa interferencia electromagnética. ¿Qué produce esa interferencia? Pues degradación de un material, sistema de equipo, que en la parte eléctrica las normas IEC hablan de clase 0, que no influye la perturbación, clase A, que tiene unos efectos aceptables, clase B, que hay una alteración temporal del funcionamiento, y clase C, hay una alteración permanente ya del funcionamiento, y clase D, daños irreversibles en el equipo. Por eso, para entenderlo mejor, el nivel de inmunidad o susceptibilidad, utilizamos esta curva de probabilidad de la campana de Gauss, donde el sigma más, el X más 3 sigmas me da un 99,7% de probabilidad de ocurrencia. De tal manera que la inmunidad electromagnética es la aptitud de un dispositivo, equipo o sistema para funcionar sin degradación de su propia calidad en presencia de una perturbación electromagnética, y el cual, si se tiene alto por parte del equipo, este es el fumador y este es el asmático, entonces puede tener el asmático un nivel de susceptibilidad muy alta al humo. En este caso, entonces, si están separados y no hay interrelación entre los dos, pues se considera que el nivel de compatibilidad está aceptable. Aquí hay un 99,7% de probabilidad de emisión y aquí de afectación. Esa susceptibilidad electromagnética es de incapacidad de un sistema para funcionar sin degradación en presencia de esa perturbación electromagnética, de tal manera que el nivel de compatibilidad aquí es verde, está aceptable, y podemos tener alternativas, que haya baja emisión, nivel de perturbación sea bajo, y el nivel de susceptibilidad si sea alto, entonces ya no viene a afectarse tanto la persona. Lo mismo o la instalación. Y puede ser alto el nivel de perturbación, pero bajo el nivel de susceptibilidad. Esa es otra condición, como es el del caso del televisor que mencioné ahorita. El televisor antes tenía una susceptibilidad muy alta, se les cambió los tipos de fuentes, son switchadas ahora y ahora funcionan con un mejor nivel de susceptibilidad. Y ambos bajos, pues sería lo ideal. Y el ideal sería el cero, o sea, que no haya fumadores, y cero que no haya asmáticos, pero ya es la condición supremamente ideal, porque siempre todo equipo eléctrico electrónico tiende a emitir algún tipo de compatibilidad electromagnética, y todos los equipos son susceptibles, si no a un nivel o a una frecuencia o un rango, si tienen algún tipo de susceptibilidades que debemos identificar. Por eso, si tenemos altos los dos niveles de perturbación y de susceptibilidad, si se empiezan a encontrar esas partes afectadas que se indicadas en color rojo, pueden sufrir problemas temporales. Y aquí el nivel de compatibilidad se empieza ya a pasar a la zona amarilla. Según la norma N 61024, el nivel de inmunidad como mínimo es del 10% que deben tener los equipos.
Y si ya tengo un encuentro de esas dos curvas, entonces ya estoy en un nivel crítico. Esas perturbaciones las podemos clasificar según el origen, según el medio de propagación, la duración, la frecuencia o el medio de captación. En el origen por naturales y tecnológicas, en el medio de propagación conducidas y radiadas, que fue las que acabamos de ver, en la duración continuas, discontinuas y pueden ser múltiples o simples, y según la frecuencia en baja o alta frecuencia, y según el medio de captación simétricas o de modo diferencial o asimétricas de modo común. De tal manera que hay muchos elementos que pueden generar emisiones como los radios, los equipos de soldadura, los televisores, el microondas, los motores, neveras, cualquier equipo de soldadura, etc. Hay unos típicos elementos que pueden generar emisiones aquí, como las redes eléctricas, los rayos, las maniobras en media tensión, los radios FM, las radios en onda larga, los walkie-talkies, los televisores, la telefonía móvil, los radares, los hornos microondas. Ahí se muestra un espectro de frecuencias, la longitud de onda y el nivel de campo eléctrico que pueden generar estas señales. Y esas se pueden producir, esas interferencias electromagnéticas, por aspectos tecnológicos o naturales. Ahí se muestran los tecnológicos, que son comunicaciones, la energía eléctrica, la herramienta, los sistemas de encendido, arranque, industriales y de consumo, y las naturales, que son las terrestres, como descargas eléctricas y atmosféricas, y las extraterrestres, el sol, ruido galáctico, rayos cósmicos, pueden generar interferencias electromagnéticas, de tal manera que todos esos son generadores de perturbaciones que se van a acoplar, o ya sea por conducción, por radiación, por métodos inductivos o capacitivos, que vamos a ver a continuación. Y los receptores son las mismas que ha generado el hombre, o sea, la mayor cantidad de contaminación la ha generado el mismo hombre con el desarrollo tecnológico, y ha sido el más afectado con esos desarrollos tecnológicos, y no solo los equipos, sino también las personas. Eso también es importante que lo tengamos en consideración, porque cada vez el ambiente se está llenando de mucha más contaminación. Si yo pusiera en una mesa todos los equipos que se pueden capturar señales, puedo poner televisores, radios, celulares, computadores, muchos equipos encima de una mesa, de tal manera que si yo llegara a ver con unas gafas el espectro de comunicación dentro de una ciudad como Bogotá, voy a ver con las gafas el espectro negro, o sea, está densamente saturado. Pero con esas mismas gafas yo lo busco en el Leticia, por allá en el Amazonas, y no voy a ver mucha radiación producida por el hombre, o sea, allá no me coge ningún radio, televisor, celular, ningún equipo de su señal. Quiere decir que allá él está libre de toda esta contaminación electromagnética. Y así como se ven afectados los equipos, así se ven afectadas también las personas, que es otro análisis que podemos hacer en otra presentación mucho más detallada en otra posterior webinar como este. De tal manera que los niveles de acoplamiento y las interferencias pueden ser por el aire, por corriente alterna, corriente continua, por señales de control, por señales de comunicación y por los sistemas de puesta a tierra. Y los tipos de acoplamiento pueden ser galvánico, inductivo, capacitivo, y que pueden ser producidos por variaciones bruscas de tensión en un circuito, y otro que esté paralelo, aledaño, y no tenga fuente de tensión, pero se presenta un modo de acoplamiento capacitivo que se llama diafonía capacitiva, o por inducción si hay un cable eléctrico que circula. Recuerden la ley de Lenz, que la regla de la mano derecha nos indica el sentido de la corriente, el dedo gordo, y los dedos de la mano nos indican el sentido del campo electromagnético, que es perpendicular, el H, que se produce induciendo aquí sobre otro circuito cercano una señal de corriente o de tensión que se va a producir, y eso es la diafonía inductiva. De tal manera que si uno tiene una línea eléctrica en sus cercanías, por ejemplo, uno la puede apantallar metiéndose en la casa. En una casa típica están apantallados aproximadamente el 90% de los campos eléctricos que hay en el exterior. Mientras que en el campo magnético sí es más difícil de apantallar.
Ahí se requiere, aún así que las personas estén dentro de la casa, se pueden ver expuestas a esos campos electromagnéticos que se atenúan con temas como la jaula de Faraday, que es el apantallamiento, que es una reja, una estructura metálica que protege a las personas o los equipos que están al interior de la instalación. Esta es una distribución espectral de las perturbaciones que inducen esas cargas típicas, o sea, como la carga inductiva, los motores, el alumbrado fluorescente, la soldadura por puntos, que es una de las que más mete afectaciones, los rectificadores, ordenadores, los variadores electrónicos, etcétera. Y aquí producen principalmente conducidas en este espectro de frecuencia y radiadas en el espectro de frecuencia superior. De manera que esta gráfica también es complementaria, pero trata de mostrar que una instalación eléctrica son de media baja frecuencia y ya las radiaciones ionizantes, que son los rayos X, Y, son de radiaciones ionizantes, son de muy altas frecuencias y son radiadas. Aquí se ve el espectro de frecuencia, de lo que trato de mostrar ahí. Y este problema se ha venido creciendo cada vez más en el desarrollo tecnológico. ¿Por qué razón? Porque hay más equipos generadores de perturbaciones todos los días y hay equipos más susceptibles de verse afectados. Anteriormente trabajamos con tubos electrónicos, con transistores, circuitos integrados que trabajan a 48 voltios, luego 15 voltios, luego más o menos 5 voltios la tecnología TTL, luego bajaron a 1 voltio y ya tenemos nanotecnologías que trabajan en milivoltios, las tecnologías ya como los celulares y demás, de manera que son muy posiblemente afectados por esas perturbaciones. Tienen baja inmunidad o alta susceptibilidad a las perturbaciones electromagnéticas. Por ejemplo, para ver un caso particular, si yo tengo una variación de tensión en la alimentación de una red eléctrica que está al 100%, si esa red eléctrica está alimentada a un valor del 100% y está funcionando adecuadamente, con tan solo que se caiga un 10% este equipo y caiga por tan solo un ciclo, ya un equipo, un sensor fotoeléctrico se apaga. Entonces, esto quiere decir que este tipo tiene una tolerancia muy baja a las variaciones de tensión, tiene una alta susceptibilidad, una baja inmunidad. De tal manera que si miro ya ahora un relé de control, un contactor de un motor de arranque, entonces con el 75% de la tensión ya se cae la tensión, ya se cae el equipo si ya pasan 2 ciclos. De tal manera que en la medida en que yo identifique cada equipo, este es una fuente de alimentación de 24 voltios corriente continua, ya se cae con el 70% de tensión en 9 ciclos. Aguanta un poquito más de ciclos, pero se cae rápidamente. Y cuando ya tengo un PLC, pues puede soportar 37 ciclos y 47% de caída de tensión. O sea que tiene mejor inmunidad que los otros equipos, de tal manera que yo debo establecer el equipo que yo compré, dónde lo voy a instalar, en qué ambiente y tomar la acción correctiva si es que el equipo no la tiene, porque aquí ya me está obligando a colocarle una alimentación regulada o rectificada o alimentada por UPS para este tipo de equipos. Si yo considerara aquí una estufa eléctrica, esa estufa tendría una muy baja inmunidad porque la estufa eléctrica, así se caiga la tensión, ella sigue calentando por la inercia térmica y puedo dejar hasta 1 minuto o 2 minutos apagada la estufa y ella sigue calentando la olla o el agua, lo que esté calentando, porque así se apague, él sigue calentando por la inercia térmica como mencioné, pero él vuelve a arrancar y no se quema, no se deteriora por la prendida y apagada continua de los equipos, pero cuando yo tengo un equipo como este y lo prendo y apago a unas velocidades muy rápidas, termina deteriorándose. Y esto también, pues lo menciono, que afecta a las personas, animales y plantas. Hay mucha técnica, mucha teoría al respecto. Muchas de las investigaciones no han concluido que sí se afecte a las personas. Mi concepto personal y lo que he investigado es que sí lo afecta
por el concepto que les decía, no es solo la intensidad, sino la duración. O sea, si usted duerme con electrodomésticos y equipos eléctricos en su cercanía y lo hace de manera continua, eso le termina afectando. Nosotros somos organismos vivos y tenemos electrones, neutrones, protones que se van alineando con esos campos electromagnéticos. Entonces debemos buscar dormir alejados de cualquier tipo de estos, no televisores en la habitación, no radios, no celulares, no computadores, para poder dormir tranquilo y tener una mejor salud. Y lo mismo, si está cerca de torres de transmisión, líneas, transformadores, la idea es que eso los tenga lejos. O apantalle su instalación, buscar soluciones por otra forma. Por eso en los cableados se busca que haya una separación en distancia entre cableados de baja tensión y media tensión o de fuerza y control, o la forma de utilizar barreras metálicas que separen la afectación de campo electromagnético que genera este también genera un campo electromagnético, pero el más grande afecta al más pequeño. O cuando hay una caída de corriente que va por un pararrayos, por una señal, genera unos campos electromagnéticos que pueden afectar a los computadores que estén en las cercanías. Esto lo establece también el código eléctrico, indicando que toda bajante pararrayos debe estar a 1,80 metros de distancia, tanto para proteger a las personas de contacto eléctrico en caso de que caiga una descarga y esté tocando un bajante pararrayos y una parte metálica, como para estas inducciones que se pueden presentar por elevadas corrientes que pueden de 10 kiloamperios en adelante y generan mucha interferencia sobre los equipos dentro de la instalación. Por eso, como ejemplos de perturbación de radiación están todos los rayos que pueden ser sobre las líneas de alta tensión, las líneas de baja tensión, sobre el edificio directamente, sobre instalaciones cercanas, sobre el piso de la instalación, sobre líneas de comunicación, etcétera. Y para eso, pues, es que se busca este apantallamiento, que es la jaula de Faraday, donde se demuestra que una persona puede estar tranquila sin quedar expuesta a riesgo, así haya una descarga eléctrica directa sobre la jaula de Faraday, la persona por dentro queda protegida. Porque esto se puede proyectar hasta si los rayos caen entre nubes, ni siquiera llegando al piso. Se inducen sobre líneas y llegan a producir sobretensiones que van a generarse al interior de la instalación, quemando equipos o instalaciones eléctricas. Por eso también hay otros ejemplos de radiación que se producen cuando se instalan malos cableados, como por ejemplo en este caso, hay instalaciones que generan bucles, como esta área sombreada. Hay inducciones electromagnéticas que se producen por estas conducciones que hay por estos cables, de tal manera que una primera acercamiento y mejora es tenderlo por canalizaciones metálicas, que es un apantallamiento para esa conexión. Y mejor todavía si lo canalizo también la parte de potencia. Entonces así ya estoy disminuyendo la afectación de uno sobre el otro. Esta es otra muestra de una perturbación por radiación. Aquí vemos que hay bucles abiertos donde pueden haber inducciones electromagnéticas. Lo mejor es tenderlos de esta manera como se aprecia aquí. Y cuando yo tengo también casos de tableros como los de los ascensores o máquinas industriales, en donde hay cargas contaminantes emisoras, pero también hay una susceptible aquí, no debo mezclar esas porque estas inducciones electromagnéticas pueden venir a afectar a estas cargas susceptibles. O sea, estoy mezclando fumadores con asmáticos. La idea es separar los fumadores de los asmáticos. Son conceptos, desde el diseño siempre es que se corrigen todos los problemas de calidad de potencia, de eficiencia energética, de la parte de confiabilidad, etc. Y otra forma son estas, que son las de las señales por conducción. Por ejemplo, cuando yo conecto un computador a una fuente y la pantalla a otra fuente, entonces pueden circular corrientes por los cables de interconexión entre la pantalla y el computador. Esas son corrientes de modo común. Sobre eso, pues tengo una lista de más de 8 que he desarrollado. Ya tengo 10 en este momento, fuentes de corrientes de circulación
por circuitos, por elementos de tierra, que fue una presentación que realicé hace como un mes con ASIEM y que la pueden descargar de la página web. Ahí está el video completo para que quienes se interesen en ese tema está más explicado en detalle. Entonces, hay otras soluciones que son colocar este tipo de filtros o elementos entre esos dos aspectos. Luego tengo también el de los sistemas de perturbaciones por conducción. Por ejemplo, estas cargas que transmiten son motores, pero tengo cargas electrónicas que pueden introducirme afectación a ellos. Entonces, lo que debo hacer yo es sencillamente separarlas. Es separar el asmático del fumador. Este es el fumador, las cargas electrónicas del asmático, y la mejor es que yo lo haga a través de transformadores separados, o sea, completamente las cargas de una están separadas de la otra. Entonces, esto también son algunas normas de ensayo recomendadas finalmente para referencia de las personas. No sé si tengan alguna pregunta. Si no, pues hacemos algunas aclaraciones pertinentes al respecto. Recuerden los asistentes dar clic a la mano que aparece en sus dispositivos para poder deshabilitar el micrófono. O nos pueden realizar la pregunta por escrito. En los dispositivos de ustedes aparece una manita a mano derecha. Por favor, le dan clic y yo les puedo habilitar el micrófono. Le vamos a habilitar el micrófono al ingeniero Juan Andrés. Bienvenido. Ingeniero Jairo, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Me alegra verlo. Igualmente. Ingeniero Jairo, yo he tenido la oportunidad de producir algunos skits para hacer pruebas hidrostáticas y limpieza de tuberías. En esos pues tengo motores, motobombas esencialmente, y pues los tableros eléctricos que tienen los contactores, y en uno de ellos un programador. Y en alguna consulta que hice a una persona que hizo una exposición también en ASIEM, me dijo que tenía yo que hacerle unas pruebas a los equipos para que cumplieran una norma de compatibilidad electromagnética si los iba a comercializar, pero si no, no tenía que hacerlo. Eso, ¿cómo me puede afectar si yo sigo produciendo los equipos? ¿Tengo que seguir haciendo esta cuestión a través de las pruebas? Sí, es correcto lo que indica él. Esa presentación tuve oportunidad de verla, sí, fue bastante buena. Está más enfocada en la parte de normatividad y exigencias acerca de lo que se requiere para que los equipos cumplan con las especificaciones de la compatibilidad electromagnética. Efectivamente, el RETI exige que esa certificación se debe pedir o exigir a todos los equipos eléctricos que se fabriquen en Colombia o sean importados. Para los equipos que son importados y que son de fabricación en cantidad, pues es más fácil porque este tipo de pruebas en algunos casos se denominan pruebas tipo, o sea que en algunos casos son hasta destructivas, es de alimentar más tensión, más campos electromagnéticos fuertes al equipo y poder determinar si el nivel de susceptibilidad a los diferentes tipos de ensayos. Entonces, esos ensayos son costosos. En Colombia, desafortunadamente, no hay laboratorios para hacer ese tipo de pruebas y ensayos, de tal manera que es un tema que el RETI lo ha dejado un poco en remojo, en espera, porque es costoso crear esos laboratorios en Colombia y no hay un volumen de producción que vaya a demandar la necesidad de la certificación. Lo que le dijeron efectivamente tiene razón. Si usted va a vender ese equipo como tal al mercado, se lo van a exigir, además del sello RETIC, que es el etiquetado en cuanto a eficiencia energética del equipo,
también le van a exigir la especificación de compatibilidad, de que cumple con alguna norma de compatibilidad, ya sea de Estados Unidos o IEC o internacional. Y en ese caso sí debería hacer las pruebas o en un laboratorio internacional o desarrollarlas usted con la metodología de la norma, si puede tratar de hacerlas aquí en Colombia. Pero como le decía, son pruebas costosas, es un poco complejo. Lo que yo le sugeriría para que desarrolle su equipo, si es para uso particular y de la empresa, pues desarrollelo y vaya con prueba y error tratando de determinar. Aquí lo más importante es que determines la susceptibilidad de la parte del equipo o si el equipo introduce mucha interferencia a los demás equipos de una instalación. Entonces, en eso sí sería que usted haga unas mediciones básicas que son de calidad de energía, de verificar cuando lo conectas y ese equipo introduce armónicos, introduce SAC, swell, variaciones de tensión, de corriente que afecten la red, o campos electromagnéticos que se pueden medir también fácilmente, eléctricos o magnéticos, por parte del equipo. Esas pruebas se pueden realizar con cierta facilidad en Colombia. Ya hay algunos laboratorios que le harían facilidad de certificar esas pruebas, por lo menos. En cambio, las de susceptibilidad sí es un poco más difícil. Son equipos un poco más especializados de laboratorio para hacer ese tipo de mediciones, porque ahí tengo que tener unos elementos emisores como tener un equipo de soldadura en su laboratorio y equipos que simulen cortocircuitos, sobretensiones, SAC, esos eventos, y medir cómo le impactan al equipo, en qué nivel de susceptibilidad está el equipo para usted empezar a colocar con electrónica o con apantallamientos o con técnicas la corrección del problema. No sé si le queda más clara la respuesta. Sí, me queda muy claro. Bueno, yo sigo con mi proyecto. Vamos a ver si en el futuro esto mejora. Yo creo que hay universidades y creo que el SENA tiene forma de hacer algunas pruebas, ¿es cierto? Sí, sí, sí. Hay universidades aquí, por ejemplo, en la Universidad Nacional del LAVE y en la Universidad del Valle también hay un laboratorio de alta tensión en donde se han desarrollado este tipo de ensayos. Ya se pueden probar, por ejemplo, guantes dieléctricos, carros canastas, pruebas de alta tensión, pruebas de DPS, pruebas de sobretensiones para probar equipos eléctricos de los que exige el RETI. Entonces, allá en los laboratorios le pueden prestar el servicio. Y si no, la ventaja está en que ellos pueden desarrollar la prueba que usted necesita por medio de tesis de grado. Con estudiantes, yo he trabajado en algunos proyectos de estos y es interesante que se desarrollan Correcto, tesis sí. Tiene para, razón. para Ok, probar. le SENA agradezco tiene mucho. también para desarrollarlo. El SENA también, yo he trabajado en algunos casos con el SENA y como ellos tienen mucho equipo de herramienta y demás, ellos también ver esa afectación que tiene su equipo, que usted lo llevaría al laboratorio y hacen ensayos, también le pueden colaborar. Sí, ya he estado hablando con algunos compañeros del SENA a ver si es posible. Hay temas Ah, pues de acceso y el tema de la pandemia que no nos permite hacer muchas cosas, pero ahí sí. vamos. Si quiere, escríbame un correo al final de la página, está ahí en la presentación, pero se lo dejo, es servicios@genelec.net, Jairo Flechas, y Ujú. le mando información sobre la normatividad, sobre algunos artículos, papers que tengo sobre el tema, que es bastante Vale, información. Videos y perfecto, ingeniero. Muchas gracias, muy agradecido por su conferencia y sus aclaraciones. con gusto. Ok. Le vamos a habilitar el micrófono a José Armando Pérez. Ingeniero José Armando, en este momento, Sí, muy adelante, buenas bienvenido. tardes. Buenas Buenas tardes. tardes, ingeniero. Gracias, ingeniero Jairo. Felicitaciones por su presentación. Siempre tienen mucho aporte de actualización. Muchas gracias por compartir su conocimiento y experiencia. Tengo una pregunta y es, ¿cuál es el estado del arte en Colombia sobre el estudio de los efectos de los campos electromagnéticos sobre las personas y los seres vivos en general, dado que se percibe como una polémica entre lo que algunos médicos bioenergéticos conceptúan sobre los campos electromagnéticos desde el punto de vista de intensidad
Algunos hablan de miligauss y la norma habla de militeslas y hay unas discrepancias y no hay acercamientos y claridad sobre el tema o sobre los efectos nocivos sobre las personas vivas. Sí, usted tiene toda la razón. Es un tema que se está discutiendo, que es bien difícil de tratar en el sentido en que hay unos componentes técnicos, pero hay otros componentes políticos, económicos detrás del tema que no lo dejan surgir de manera adecuada para que los usuarios, las personas humanas que somos, o sea, los verdaderos afectados somos los humanos. A mí me preocupa mucho más eso que se afecte un equipo. O sea, un equipo se quema, se deteriora, se daña, se afecta y eso le podemos reemplazar, cambiar, comprar uno nuevo y criar lo que quiera. Pero una vida humana no. Entonces, en ese sentido, afortunadamente el RET y otro tipo de normativas y reglamentaciones están empezando a tender a buscar ese cumplimiento de normas, exigencias para proteger la vida humana, animal y vegetal. Ese es el contexto en el que deberíamos todos centrarnos un poco más en Colombia, porque a nivel mundial está bastante desarrollado, hay mucha investigación, hay buenos análisis y buenos desarrollos tecnológicos para eso. O sea, la tecnología que estamos consumiendo aquí en Colombia realmente viene desarrollada con muchas pruebas de laboratorio de países industrializados, o sea que tengamos pues, elementos que se supone vienen diseñados para proteger la vida humana. Pero también en Colombia entra mucha porquería de equipos, mucha tecnología barata que no está siendo controlada, que sí está afectando, y es, por no decirlo, las tecnologías de iluminación LED, la anterior fluorescente, compactos, los mismos bombillos incandescentes, todas las tecnologías han tenido un desarrollo que tiene elementos de alta calidad y valor y costo, pero que no contaminan, y otros que son baratos, pero meten armónicos, meten transitorios, meten compatibilidad electromagnética que afecta a las personas de una manera u otra, y no hay control sobre eso. Ese es un problema muy crítico. Pero yendo más al fondo de la pregunta que usted hace, yo considero personalmente que todas estas generaciones de emanaciones electromagnéticas sí afectan a las personas. ¿En qué medida? Entonces hay que mirar es el nivel de la intensidad y la duración de esa intensidad. Ahí es donde tenemos que empezar a tratar de entender ese fenómeno, y es donde no se ha querido analizar, porque he conocido estudios de empresas de celulares que dicen que los celulares no afectan el organismo, el humano, por ejemplo. ¿Sí? Pero yo he podido constatarlo con esto. Mire, esto hace como 15 años que los técnicos de estudiando calidad de potencia encontré, por ejemplo, estas cosas de compatibilidad electromagnética o interferencias en un solo radio. Ahí están viendo mi pantalla. Esto lo grabé hace unos 15 años. Un celular antes de que suene el celular, el radio ya detectó que va a entrar una llamada. ¿Se oye el sonido del radio? Miren, ahí va a entrar una llamada. El celular introduce una compatibilidad electromagnética muy fuerte sobre las personas en el momento en que entra la llamada, y lo hice con varias marcas de celulares. El mismo radio, pero otro celular. Sí, vemos la interferencia electromagnética como está afectando por medio de un teléfono celular. Usted con el teléfono en el oído, usted con el teléfono en el oído está escuchando y está recibiendo esas descargas muy fuertes que si una persona habla una hora por un celular, estoy seguro que si
en el oído está recibiendo afectaciones en el cerebro, en el oído, hasta en la mano, por calentamientos, etcétera. Han habido casos de explosiones por calentamiento. O sea, aquí se puede demostrar que un celular que normalmente no emite sino la señal de ubicación con la célula más cercana para indicar su posición, entonces en ese momento es baja la interferencia, pero cuando entra en comunicación es alta la interferencia, por eso les sugiero siempre o utilicen el altavoz o micrófonos inalámbricos o algo que, aunque el Wi-Fi también introduce algún tipo de afectación que no he podido estudiar a fondo, pero todo ese tipo de, así como esto lo introduce, el microondas se ha demostrado que han sido retirados de algunos países porque introduce afectaciones en el organismo humano. Y hasta la luz solar, ¿por qué no decirlo? Yo me quedo en el sol acostado 1 hora y me termino con quemaduras de segundo grado si es demasiado fuerte el sol. Estoy desnudo en una playa. Entonces, hay que tener esas consideraciones y van más allá porque hay estudios que sí se han hecho sobre la parte bioenergética, que también es la otra parte del análisis que han demostrado que han habido casos de personas que han sufrido cánceres, que han sufrido afectaciones personales. Yo en particular atendí un caso en un centro comercial en Bogotá donde las personas se quejaban de dolor constante de cabeza y mareo, y fuimos a hacer la investigación y encontramos que había detrás de la pared del cuarto de las oficinas donde estaban las personas un transformador de 500 kVA y una transferencia de planta generador de 500 kVA que introducía unos campos electromagnéticos de 60 Hz de baja frecuencia, muy altos. Y cuando encontramos los valores que pasaban la pared de cemento y afectaban a las personas, encontramos que la causa era el mal tendido de los cables eléctricos entre el transformador y la transferencia, porque no los canalizaron, porque los mandaron al aire y colgando y en forma desorganizada. Y varios cables de 500 kCm llevando corrientes de 2.000, 3.000 amperios generan unos campos electromagnéticos fuertes, y era la causa del problema. Y lo medimos, afortunadamente tuve el aporte de ahí de la empresa de teléfonos de Bogotá, que tenía un equipo de medición de todas las frecuencias. O sea, yo medí la parte con la que tengo, que es un medidor de baja tensión, de baja frecuencia de 60 Hz, pero trabajamos y trajimos el equipo de la ETB para medir todo el espectro de frecuencias y encontramos que efectivamente era en baja frecuencia solamente lo que afecta a las personas. Y ante eso se presentaron 3 situaciones. O solucionamos el problema del cableado, que valía más o menos como 2 o 3 millones de pesos cambiar esos cables. O le ponemos una barrera que era una pared metálica en el material apantallando que no pasaran en esos campos las personas. O tercero, la que tomó la decisión el centro comercial, saquemos las personas de ahí y pongamos aquí el archivo. Y se acabó el lío. Lo más barato se va, pero el problema persiste. Eso no debe ser así, por un mal diseño, una mala instalación, una mala construcción, y el problema persiste. O sea, si no estuviera reflejado en varias personas, no se había detectado el problema. Una persona que esté durmiendo en una habitación al lado de un transformador termina afectando su salud y él no sabe por qué fue su afectación. Entonces, comparto lo que usted plantea, que en eso se debe trabajar mucho más. Y me manda un correo, yo le comparto varios documentos, tengo tesis de grado sobre eso, y hasta un libro que le recomiendo leer, claro, que ya se pasa al otro extremo, que es el de Mariano Bueno, que se llama La Casa, donde él no solo habla de los campos electromagnéticos, sino habla de las corrientes, las líneas de Hartmann, las corrientes superficiales por el suelo, que va de agua, que también afectan el organismo. Son como unos 8 aspectos que él menciona también de afectación a la salud humana. Muchas gracias, ingeniero Jairo. Con mucho gusto. Ingeniero, que si es tan amable, repite el nombre del libro. Mariano Bueno, La Casa Sana. Escucharon, ingeniero, de parte de Hacienda, darle las gracias por haber estado acá, por su tiempo, su conocimiento, por compartirlo con nuestros asistentes, igual a ellos por acompañarnos siempre. Recuerden, Hacienda sigue trabajando por la ingeniería y para nuestros ingenieros. Nos escriben que muchas gracias, ingeniero.
El ingeniero Dubley nos escribe que gracias. Perfecto, muchas Esperamos gracias. volver a tener con nuevos temas que nos pueda seguir acompañando, ingeniero. Con el mayor gusto, cuenten conmigo. Gracias a Vale. todos. Un excelente día para usted y para todos nuestros asistentes. Muchas gracias.